tema de estado gaseoso es uno de los temas que más viene en examen de admisión. Viene bastante, ¿no? Viene bastante en el examen de admisión, el estado gaseoso. Y lo hemos, en esta parte del básico, en el mes anterior, uy, está chiquito todavía. Bueno, les estaba comentando, ¿no? Que el estado gaseoso, es un tema que viene bastante en el examen de admisión. Y también es un tema que en este básico lo hemos separado en dos partes, ¿ya? La parte que vamos a hacer hoy corresponde a lo que es una de las ecuaciones más importantes, ¿ya? Que es, o acá que son los procesos generales, mejor dicho, que son los procesos generales. Y la otra parte es la ecuación universal de los gases, que por ahí debes haber escuchado el pavo ratón, ¿no? El pavo ratón, el famoso pavo ratón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Sin embargo, por si acaso, ¿y por qué es importante? ¿Y por qué la química tanto le da, tanta importancia le da? Te contaré que muchos de los procesos o muchas de las cosas que ustedes o que nosotros estamos acostumbrados a realizar es porque, digamos, todo el proceso o en el proceso hay sustancias que están en estado gaseoso. Por ejemplo, ustedes exhalan CO2 e inhalan oxígeno, ¿sí o no? Necesitamos oxígeno y exhalamos CO2. Pero cuando nosotros inhalamos oxígeno, como yo te estaba comentando, tu profesor de biología, sí o no, que te ha explicado cuál es el proceso por el cual pasa esas moléculas gaseosas, ya cuál es el proceso que pasa todas esas moléculas gaseosas para convertirse finalmente en energía, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? Alguien me dijo, si se acuerda, a ver. Creo que me han escrito por interno. He leído mal. Creo que he leído mal. Ya, a ver, entonces vamos a seguir. Están penando, creo, en el chat, ¿no? Ya, bueno. Les estaba comentando de que este es un tema, ya, que es muy conocido. Sí, es muy conocido. Pero vamos a ver mejor de frente a los hechos, ¿ya? De frente a los hechos. Yo creo que estoy viendo fantasmas. Ya, a ver. En un estado de agregación, juraría que vi un mensaje que decía que si me acuerdo de a cierta persona, pero no vi quién fue. Bueno, dice por acá, en un estado de agregación que se caracteriza por presentar estas propiedades o estas características, forma y volumen variable. Tú sabes que el estado gaseoso toma o adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Pero no solamente adopta la forma, sino adopta el volumen, ¿no? Adquiere el volumen del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si el recipiente es de capacidad de 2 litros, entonces el volumen que va a ocupar ese gas es justamente de 2 litros, debido a que ese gas se expande por todo el recipiente, ¿no? Y hay una razón por la cual ese gas se expande. Ahora vamos a ver. Luego también dice que sus partículas están formadas por átomos o moléculas. Eso vamos a verlo en un ratito, ¿ya? ¿Sí? Ah, ya, listo. Entonces vamos a comentar, vamos a seguir por acá. Vamos a ver esto de acá, que las partículas están formadas por átomos o moléculas. Otra cosa es que presentan un movimiento desordenado y caótico. Hay mucho desorden en este estado gaseoso. Mira, vamos a poner acá. Mira, acá tienes las moléculas gaseosas y la verdad que acá están, digamos, moviéndose constantemente, pero incluso yo podría decirles que hay un mayor movimiento entre las partículas, ¿ya? Hay un mayor movimiento. Y como notarás allí, no hay un orden, o sea, no es que sigue, ya tú acá, Tomito, vas por acá o por acá, no, sino en realidad no es un patrón, sino está todo desordenado, todo caótico. ¿Y sabes por qué es caótico? Se dice que en la naturaleza todo tiende a la entropía. Ahora, la pregunta es, ¿qué rayos es entropía? ¿Tú sabes que entropía es desorden? ¿Tú sabes que tú por naturaleza tiendes al desorden? No te estoy diciendo ojo desordenado, pero yo me acuerdo que cuando supe del desordenado le dije la excusa perfecta, y no te estoy diciendo la excusa perfecta por si acaso no aprendas de mí, le decía la excusa perfecta a mi mamá cuando me decía, ¿por qué no arreglas tu cuarto? ¿Ya? Entonces le decía, pero tú sabes, madre, que todo tiende al desorden. Yo como sistema del planeta Tierra, entonces también tiendo al desorden.
Es allí que mi desorden está justificado. Ahora, pero no es floro, ¿ah? En realidad, todo cuerpo, todo sistema tiende al desorden. Por ejemplo, los animales cuando construyen sus hogares o cuando destruyen sus casas o qué sé yo, tienden al desorden, ¿ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Utilizan ramas, utilizan árboles, utilizan hojas y qué sé yo. Entonces, cuando utilizan estas ramas, desordenan otros sistemas, que por cierto, ya, que por cierto, no es malo. ¿Por qué? Porque tu desorden lo utiliza otro ser vivo u otro ser, no necesariamente ser vivo. ¿Sí? Muy bien, Emily, muy buena respuesta. Entonces, tu desorden no altera, o mejor dicho, tu desorden lo utiliza otro, digamos, otro ser vivo. En general, nosotros, por ejemplo, de todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, les contaré que nosotros somos los que más caos generamos. Y la verdad es que somos terribles, sinceramente. Por ahí alguna vez escuché o leí que somos una plaga. Estamos considerados como una plaga, así como, o sea, nuestra naturaleza, o todo el ser humano en general, se considera una plaga debido a que nuestro desorden genera ya demasiado caos. Y genera un caos de tal forma de que el planeta Tierra no lo puede soportar. Por ejemplo, he allí las consecuencias de ello. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? El calentamiento global, por ejemplo. Entonces, en general, nosotros tendemos al desorden. Cuando nosotros nos alimentamos aún en la época más primitiva, pues cazábamos, ¿sí o no? Bueno, cazaban, yo no cazaba, pues cazaba. Entonces, el hecho de que tú caces, o del hecho que estas personas o estos entes primitivos, pues cacen, repercute en los ecosistemas de esos seres. Entonces, para tú ordenarte, necesitas desordenar otros ecosistemas. En general, todo, como te dije, todo sistema genera el desorden. Entonces, el estado gaseoso de todos los sistemas o de todos los estados agregados, sólido, líquido y gaseoso, es el que más desorden genera. Ahora, ese mismo desorden es causado por algo, porque en general los sólidos, ya chicos, los sólidos, los líquidos o los gases tienen dos tipos de fuerza. ¿Ya? O sea sólido, sea líquido, sea gas, tiene dos tipos de fuerza. ¿Cuáles son esos dos tipos de fuerza? Esos dos tipos de fuerza son las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Los tres tienen ambos. Solo que en la fuerza, digamos, en los sólidos predomina la fuerza de atracción. O sea, entre sus moléculas hay mayor atracción. En el caso de los líquidos, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión se mantienen igual, parecido, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces se dice casi iguales. Y en el estado gaseoso, no, ahí sí hay repulsión, así como ella a ti, ¿sí? Ya, entonces mira, allí sí hay repulsión. En el estado gaseoso recuerda que hay repulsión y por eso es que tiende, ¿qué cosa? Al desorden, ¿ya? Tiende al desorden. ¿Sí? Ahora, sigamos. Ojo, no estoy diciendo que en el estado gaseoso no hay atracción, ¿ah? Por si acaso, a veces se confunden. Dice, profe, pero usted dijo, no estoy diciendo que no hay atracción. Hay atracción, pero es mínima. Ahora, dice, sus partículas se encuentran a grandes distancias intermoleculares. Quiero explicar esto, porque algunos me dicen grandes distancias y piensan que partícula entre partícula hay 1 kilómetro o más. No, me refiero a esto. En un recipiente donde hay moléculas gaseosas, de por sí las moléculas gaseosas son pequeñas. Son tan pequeñas que tú no las ves. Por ejemplo, ¿quién ahorita está observando la molécula de oxígeno que está respirando? ¿Alguien ve? Y no es que esté ciego, ¿no? Ni siquiera la mejor vista. ¿Ya? Nadie ve. Profe, ¿pero existirá? Obvio que existe, si no, ¿cómo respira? ¿Ya? Entonces, las partículas gaseosas de por sí son muy chiquitas. Entonces, como partícula de partícula es un tamaño muy pequeñito, entonces una distancia entre esta molécula y esta molécula, a comparación del tamaño de estas mismas moléculas, pues es abismal, así sea 1 centímetro. No sé si me dejo entender.
O sea, en comparación al tamaño de la partícula, esas, digamos, esas distancias son abismales, pues, ¿no? Son bastante grandes, ¿ya? Son bastante grandes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta aquí con respecto a este tema? Ya, listo. Entonces sigo. Miren, por acá. ¿Qué más? A ver, uy, no sale. Ya, listo. Oye, ¿qué fue? Un ratito. Ahora sí, qué raro. Listo, sus partículas se encuentran a grandes distancias. ¿Qué más? Las partículas conforman un fluido. ¿Ya? ¿Qué es un fluido? Fluido, aquellas, digamos, aquellas sustancias, componentes o qué sé yo, ¿ya? Que fluyen, se disipan sin ninguna, digamos, sin ninguna restricción. Los líquidos, por ejemplo, el agua es un excelente fluido. ¿Cómo me percato? ¿Ya? ¿Cómo me percato? Porque si tú colocas agua por acá y acá digamos, superficie y le inclinas, el agua pues fluye, ¿no? Fluye. De por sí los líquidos son muy fluidos, ¿ya? De por sí los líquidos son muy fluidos. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Por acá. Ay, algo está pasando con mi esto, ya bueno. Se adopta o adapta el recipiente que lo contiene y la energía cinética y el grado de entropía en sus partículas es elevado. Es lo que hace rato les comentaba, ¿no? Mira el grado de entropía que hay acá, muy elevado. Ahora, ten en cuenta algo. Si tú tienes acá estado gaseoso, puede ser moléculas, ¿ya? O pueden ser átomos. Por ejemplo, este es un átomo. Helio, un solo átomo de helio, uno solito, es considerado un átomo. Pero si hay dos o más átomos, ya es considerada molécula. Ya es molécula. A esto se refiere esta partecita cuando decía que eran átomos y moléculas. Y de por sí, los gases tienen baja densidad, chicos, muy, muy baja densidad. Por eso es que muchos globos, o de repente tú sabes que los globos aerostáticos funcionan gracias a esa baja densidad y aún más cuando se calienta tiene menor densidad, perdón, y por eso es que puedes tú, digamos, estar en estos teledirigibles de pronto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Esas son las características generales. Ahorita vamos, a hacer la parte ya un poquito más, ya entramos casi en los ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, pero para ver los ejercicios tenemos que ver las propiedades. Las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades o características? Dice por acá que son la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a hablar de presión. Bueno, acá podemos hablar de muchas cosas, ¿ya? Acá podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, ¿has usado tacos? Bueno, las chicas, ¿ah? Ya, las chicas han usado tacos. Y chicos, ¿ustedes han visto cómo las chicas usan tacos? ¿Alguna vez se han percatado, si es que alguno de ustedes es curioso, cuando alguna u otra persona usa unos mega tacos, pero los tacos ya están así como que medios así, ya de lado, no están totalmente paralelos al piso, sino de lado? ¿Sí? Y cuando, ya chicas, sigo con mi pregunta, ¿no? Chicas, cuando ustedes usan tacos, si es que usan tacos, ¿ya? ¿Cómo se sienten después de haber usado tacos? ¿Llegaste a poner los tacos? ¿Cómo se sienten al usar los tacos? ¿Normal? ¿No les duele? O sea, que soy la única, entonces la normal es que cuando usa tacos le duele le duele todo el cuerpo, creo. Horrible, ¿no? Y duelen los pies horrible.
¿no? Y claro, después de un rato ya duele. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás todo el día con tacos versus todo el día con zapatillas, me vas a decir pues que no hay diferencia alguna, aunque he visto personas que normal, ¿ah? Se hacen una carrera única con tacos, pero definitivamente duele. ¿Y por qué duele? ¿Por qué? ¿Acaso no son cómodos? Ah, ¿o por qué? Sí, te contaré que algunas aguantan el dolor, y normal usan tacos. No, en realidad, Angie, todos hacemos presión aún más aún incluso en la zapatilla. Solamente que es este punto, ¿no? Pasa que cuando una persona de repente está sobre sus zapatillas, toda la presión que ejerce el peso, escúchame, ¿ah? El que ejerce la presión es el peso o una fuerza. La presión en realidad se dice en física que es la distribución de una fuerza en determinada área, ¿no? Entonces, cuando estamos con las zapatillas, toda esta presión que ejerce esta fuerza se disipa o digamos, se distribuye esta fuerza en toda el área de la zapatilla. Pero ¿qué pasa si usamos tacos? Ahí sí, no, pues no. Porque cuando usas tacos, toda tu presión, y si eres más pesadita incluso, pues toda la presión se va en esta puntita y en esta puntita. He allí que te duela más, ¿ya? Que te duela más, por si acaso. ¿Estamos? Pero cambiando de tema, porque los chicos estarán diciendo rayos, ¿qué están hablando? A ver, un ejemplo de machos, profe. Un ejemplo de hombres. ¿Cuál sería? Bueno, no soy hombre, así que no podría darte un ejemplo de hombre, pero sí podría darte un ejemplo en general. ¿Cómo así? ¿Has visto esas personas que son fakir? O bueno, les dicen fakir o les dicen magos, no sé. Y que se sientan o que se echan, perdón, en una cama de clavos. Y te diré que eso no tiene nada de magia. Ya, te diré que eso no tiene nada de magia. ¿Por qué, profe? Hasta tú te puedes echar en esa cama de clavos y no te pasa nada. ¿Y por qué? ¿Sabes cuándo sería lo más o cuál sería lo mágico? Que tú te eches en una cama con un solo clavo, ¿no? Acá. Eso sí sería mágico. Eso sí sería espectacular. Ya, claro, Andy, muy bien. ¿Y por qué, profe? La misma historia. Pasa que cuando yo tengo un montón de clavos, esta cama de clavos, incluso, ¿no? Te venden todavía la historia, miren, un montón de clavos, ¿no? Y tú caes redondito, que no sabes física, ¿no? Tú caes redondito porque, bueno, ustedes ya no, ¿no? Porque ustedes ya tienen otros conocimientos, pero en realidad cuando nosotros tenemos un montón de clavos, todo tu peso, ya, normal, Leonardo. En realidad todo el peso se distribuye en esos clavos. Todo el peso se distribuye en esos clavos, perdón. Y aún cuando estás sentado, también hay una gran área en la que tiene contacto con los clavos o con esos tantos clavos. Pero si hubiera un solo clavito, ahí no, todo este peso estaría, digamos, distribuido en esta pequeña área. Por lo tanto, habría más presión y por lo tanto no vivirías para contar. ¿Está bien? En realidad, perdón, en realidad, Daniel o Danifer, en realidad, la presión acá y acá es la misma, solamente que acá se distribuyen mejor dicho, la fuerza, discúlpame, la fuerza acá y acá es la misma, la fuerza, pero en este caso se distribuye en más área que acá y por ende pues la presión cambia, ¿sí? Entonces, eso estamos acostumbrados a la vida cotidiana, ciertamente. Pero a veces, ¿qué sucede? A veces nosotros estamos tan acostumbrados a algo que no nos damos cuenta de que existe. No sé si te ha pasado, ¿no? O a veces también sale por eso el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así dicen, ¿no? A ver, profeta romántica, ¿o qué, qué fue? ¿Ah? No, lo que pasa es que es cierto, ¿alguno de ustedes sabe que hay presión atmosférica? ¿Algunos saben que hay presión atmosférica? ¿O alguno sabe qué rayos es presión atmosférica? ¿Tú sabes que el aire que está alrededor tuyo ejerce una presión sobre ti? Ah, muy bien, Dani. ¿Tú sabes que el aire que está alrededor tuyo ejerce una presión? Profe, pero yo no la siento. No, es que naciste con ello y por eso es que no notas la diferencia. Es como, no sé si ustedes han usado brackets. ¿Han usado algunos brackets?
Bueno, para los que han usado brackets y ya se los han quitado, se van a dar cuenta, ¿no? Cuando usas brackets, no, bueno, los que sí me van a entender, ¿no? Cuando usas brackets, tú, es un fastidio, la verdad. Pero cuando te quitas los brackets, es como que te falta algo. Es que te has acostumbrado a ello, ¿ya? Pero eso ya lo vivirán cuando usen. Bueno, y si no, profe, algo, digamos, algo así sucede con la presión atmosférica. O sea, está allí, pero como estamos acostumbrados desde que nacemos a esto, ni siquiera nos percatamos. Y esta presión atmosférica, en realidad, ¿la ejerce quién? La ejerce el aire. La ejerce el aire. Ese aire, te contaré, que es una mezcla de gases, ¿no? Es una mezcla de gases. Que, por cierto, su mayor componente es el nitrógeno. Así, bueno, en algunos lo que hacen es, como otros gases es mínimo, dicen que el nitrógeno es el 79% y el oxígeno es el 21%. Pero realmente, bueno, va de 21, 78, un poquito más de 78, por eso es que lo redondeas a 79, y casi menos del 1% es otros gases, como CO2, como gases nobles, entre otros. Entonces, eso es el aire. Y ese aire, como tiene masa, y como tiene masa, tiene peso, y por ende va a ejercer, ¿qué cosa? Una presión. Se ha cuantificado cuánto es esa presión. Esa presión viene a ser esta. Una atmósfera en milímetros de mercurio sería 760 milímetros de mercurio. O sea, la presión que ejerce esta atmósfera es 760 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo por acá un recipiente y acá tengo el mercurio y coloco acá un tubo capilar volteado, te contaré que ese mercurio que está por acá, ese mercurio que es un líquido medio plateado, ¿ya? Te contaré que sí o sí sube ¿cuánto? 76 centímetros. ¿Y por qué sube? Porque acá hay una fuerza que lo está empujando. No será un fantasma, profe, no, es una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? Una presión atmosférica. Y esa presión atmosférica, sea el ancho que sea este recipiente, va a ser 76 centímetros. Pero pasado a milímetros sería 760 milímetros. Y como se trata del mercurio, entonces es 760 milímetros de mercurio. En honor a que es la presión de una atmósfera, se dice que los 760 milímetros lo ejerce una atmósfera. Sin embargo, nosotros sabemos que hay unidades en el sistema internacional y en el sistema internacional se dice que la presión debe ser medida en pascales. También hay una equivalencia en pascales, que es esta, 101, 325 pascales. Y si lo quieres convertir a kilopascales, sería 101,325 kilopascales. Te contaré que estas dos son las que más vamos a usar. Si te dan estas, te dan la equivalencia, por cierto. Pero quiero que quede claro, ¿ya? Quiero que quede claro. Por acá las unidades, así como si yo te dijera, ¿no? Las unidades de la hora, o del tiempo, perdón, las unidades del tiempo, ¿cuáles son? Las unidades del tiempo, chicos, son segundos, minutos, horas, ¿sí? Pero si yo te pregunto, unidades de la presión, ¿cuáles son? Atmósfera, milímetros de mercurio o kilopascales. A ver, al toque copia esto, este cuadrito, al toque. ¿Qué me dices? Exacto, George, sí, tú sí. En realidad, por ejemplo, ¿no? Este, sentiríamos algo raro. Y ciertamente la presión, así como está, y todas las condiciones terrestres en las cuales tenemos ahora son tales y propicias para la vida, ¿no? Por eso es que algunos se sorprenden tanto que la naturaleza sea tan perfecta, ¿no? Algunos bueno, los que creen en Dios le atribuyen a Dios, a los que creen en Alá le atribuyen a Alá, y otros al destino, a la naturaleza, a los anónimos, lo que sea, pero de por sí la naturaleza es muy perfecta, es muy, muy perfecta. Si fuera un poquito más de presión, no podría haber vida. Si fuera menos presión, no podría haber vida. Incluso, ¿no? La posición de la luna también. Un grado más o un grado menos, ya un grado más, un grado menos de inclinación, ya fue. Podría
o de repente si la luna se acerca mucho más a la Tierra o se aleja mucho más a la Tierra, también. Tú sabes que si cambia la distancia podría haber maremotos inimaginables de gran altura. Eso es una gran pregunta, Angie. Al respecto hay muchos científicos que tratan de averiguar cómo es que es tan exacta, ¿no? Y incluso algunos han calculado que la probabilidad, los matemáticos sobre todo, que la probabilidad de exactitud de que, o sea, de que justo, así como, no sé si ustedes han visto Avengers, ¿no? Si han visto Avengers me van a entender cuando hablo de esto. No sé si se acuerdan la parte en la que el doctor le preguntan, ¿no? ¿Y cuál es la posibilidad de que todo esto salga bien? Y él data un montón y piensa un montón, ¿no? Calcula un montón de posibilidades. Exacto, Piero. Y él dice, ¿no? Solamente hay una posibilidad de que todo salga bien. Algo parecido es acá. Claro, algo parecido es acá. Parecidísimo. ¿Cómo sí, profe? Sí, porque los científicos han calculado de que la probabilidad de que pues, el planeta Tierra tenga las condiciones suficientes en todo aspecto como lo tenemos actualmente es una probabilidad pues ínfima. ¿Ya? Pero claro, tuvo que estar el hombre y el hombre la regó. Ya terminaron de copiar, ¿no? Ya está. Lamentablemente, el hombre vino y destruyó todo lo que demoró millones de años. Si el planeta Tierra hubiese vivido, hubiese estado 24 horas, ni siquiera una hora en todo ese día, existiría el hombre. Pero en tan poquito tiempo el hombre lo destruyó. Ha destruido el planeta Tierra en menos de 100 años. Bueno, ya terminaron de copiar, ¿verdad? Sigamos. El otra propiedad también importante es el volumen. El volumen puede ser expresado en litros, mililitros o centímetros cúbicos pequeños. Esto lo tienes que saber sí o sí, memoria. Pero más que memoria es practicar, porque tú sabes que si no practicas y te lo memorizas, a la hora de la hora se te hace pero una chanfainita terrible, ¿ah? Porque el factor nervios es bien, pero bien pesado, chicos. ¿Ya? Y sí, Emily, tienes toda la razón, pequeña. En el caso del gas, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Y sí, es cierto. Pero también tú tienes que estar listo para hacer cualquier conversión. Ahora vas a entender por qué. Ahora, una pregunta. No sé si acá observas el globito y ves cómo se va calentando, ¿no? No sé si se percatan de que cuando se va calentando, mira, mira, el globito va aumentando de volumen. ¿Se percatan de ello? Sí, ¿verdad? Entonces, eso sucede cuando la temperatura aumenta. Y es que si la temperatura aumenta, pequeños, el volumen del gas también aumenta. Eso es algo que también nosotros vamos a aprender el día de hoy, con diferentes formas en realidad. ¿Ya? Sí, exacto, se va inflando. Pero ¿qué pasa si yo tengo un volumen y le ejerzo presión? Ojo, estamos hablando de gases, netamente, ¿ah? Estamos hablando de gases. Acá hay un gas confinado en este recipiente y mira cómo yo ejerzo más presión. A medida que ejerzo más presión, pregunta, ¿qué pasa con el volumen? Si ejerzo más presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumento o disminuye? Exacto, Emil. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que aumenta o disminuye, hija? Disminuye, creo, ¿no? Disminuye. Si ejerzo más presión, empujo, 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 por acá. Empujo, mira, 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 empujo, ejerzo más presión, empujo, empujo y mira cómo va cambiando el volumen. Disminuye. ¿Estamos? Entonces, ¿la presión y el volumen cómo son? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? ¿La presión y el volumen son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? A ver, por si acaso. Si la presión aumenta,
A ver, escucha, escucha. Si la presión aumenta, tú me has dicho que el volumen disminuye. Si uno aumenta y el otro disminuye, se dice que son inversamente proporcionales. Claro, son inversas. Si uno aumenta y el otro disminuye, son inversas. ¿Estamos pequeños? ¿Sí? Ya, a ver, para que la arregles, ¿ya? Para que yo no piense mal y diga, oh, ¿cuánto saben mis alumnos? A ver, la temperatura y el volumen, ¿cómo son? Piensa. Temperatura y, mira, mira el gráfico, ¿ah? Temperatura y volumen, ¿son de P o IP? A ver, temperatura y volumen, ahora sí, temperatura y volumen son de P, directamente proporcionales. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí, genial. Sigamos entonces. Mira, acuérdate, ¿ah? Bueno, vamos a ver finalmente la temperatura. Te contaré que hay 4 escalas de temperatura. Profe, pero ahí veo dos. Y algunos dirán, profe, ¿qué rayos será escala? ¿Qué está hablando? A ver, una escala es, digamos, un sistema para medir la temperatura. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a expresar la temperatura en grados Celsius, ¿sí o no? Por ejemplo, ahorita estaremos, ¿cuánto? ¿15 grados Celsius? Bueno, por donde vivo, actualmente hay brillo solar. No está haciendo frío, hay brillo solar. Sí, exacto. Yo no diría, claro, 17 me dicen por ahí. Ah, genial. ¿Ya? Está bien. Sí, 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 ha salido, hay brillo solar. Entonces, 17 grados Celsius. Pero una pregunta, ¿qué pasaría si, no sé si alguno de ustedes tiene amiguitos o familiares en Estados Unidos y cuando les preguntan cuánto es la temperatura por allá, no les dicen Celsius, ya no les dicen grados Celsius, sino en qué lo expresan? ¿Han escuchado esas unidades Fahrenheit? Y si son amantes del rock antiguo, por ejemplo, exacto, Leonardo, en las canciones antiguas de rock and roll, también aparece mucho en las de Estados Unidos, sí, aparece mucho esas unidades Fahrenheit. Entonces, esas son escalas de temperatura. Por hoy solamente vamos a ver Celsius y Kelvin. La próxima semana vamos a ver las otras dos. Pero te voy adelantando que hay Fahrenheit. Y hay otra más, que es el ranking, que yo te comentaré la próxima semana. Ya, pero vamos a seguir por acá. ¿Qué es eso, profe? Como te dije, son escalas de temperatura, que me dan una noción de cuánto es, digamos, cuánto es digamos, el grado de agitación molecular. Por ejemplo, cuando tú estás a una temperatura de 40 grados Celsius, obviamente ya es bastante esto, 39 ya, porque no, ya 39 grados Celsius tú sientes calentura, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque todo tu sistema inmunológico está moviéndose, hay mucha agitación molecular, mucha energía cinética, y eso hace que tu temperatura suba, ¿sí? Entonces, la temperatura ya mide el grado de agitación molecular. Insisto, nosotros estamos acostumbrados a hablar en Celsius, pero también hay Kelvin. Y cuando tú reemplaces, escucha esta parte, por favor. Cuando tú reemplaces en las fórmulas que te voy a enseñar ahora y la próxima semana, y en la gran mayoría de problemas de química, cuando tú reemplaces, lo vas a hacer en Kelvin. Kelvin. ¿Y por qué en Kelvin, profe? Porque el Kelvin es la unidad o es digamos, la escala o la unidad de temperatura que exige el sistema internacional. ¿Ya? Eso es lo que te pide el sistema internacional. ¿Sí? ¿Y cómo se convierte? Gracias por tu pregunta, Emily. Súmale 273, nada más. Por ejemplo, por ahí me dijeron que estábamos en 17 grados Celsius. A 17 grados Celsius, súmale 273. Ay, Leonardo, Leonardo. Súbale 273, Leonardo.
a 17 grados Celsius. $290 Kelvin. Ahora sí. Ya, 290 Kelvin. Listo. 15 grados Celsius. ¿Cuánto es en Kelvin? Súmale 273. 288 Kelvin. ¿Ya? Siguiente. 30 grados Celsius. Pásalo a Kelvin. Súmale 273. 303 Kelvin. ¿Ya? Ya sí. Menos 5 grados Celsius más 273. ¿Cuánto es? 268 Kelvin. Recuerda que en Celsius puede haber temperaturas negativas. Ya, por si acaso. En Celsius puede haber temperaturas negativas. En Celsius. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Porque ya acá ya estamos casi listos para la fórmula, la gran fórmula. No, no hay preguntas. A ver, sigo entonces. Un ratito espero, porque a veces me mandan preguntas al último momento. Ah, eso sí, cuando es negativo, sí hace mucho frío. Sí, en los polos norte y en el polo sur, en los polos en general, hay temperaturas muy bajas. Y es un peligro porque las personas no podrían soportar, tiene un límite. Las personas, si no me equivoco, soportan hasta menos 50 grados Celsius. Por ahí va, es un peligro. Una vez un profesor de la universidad me comentó que se habían ido a una expedición en uno de los polos. Me imagino que el polo sur, porque en el polo norte no tenemos nada que ver ahí, pero en el polo sur sí. Y que había pasado que una persona no hizo caso acerca de las recomendaciones y salió con el rostro destapado. Y literal se le congeló la nariz. Eso nos comentó un profesor cuando estaba en la universidad. Bueno, cuando estaba llevando ese curso en la universidad y nos comentó de que es muy peligroso y bueno, tuvo consecuencias fatales, ¿no? Porque sí perdió un parte de su nariz. Imagínate, es muy peligroso. Igual, ¿no? Las temperaturas altas también, ¿no? No es que también, profe, y si las temperaturas bajas no las soporto, las altas también. No, tampoco. Y peor en Lima, por ejemplo, si en Lima llegáramos a 40 grados Celsius, muchos mueren, ¿no? Y no estoy siendo exagerada. Pasa que como nosotros tenemos un grado alto de humedad, no podríamos sudar. Tú sabes que si no sudamos, podríamos morir. Algún día te comentaré por qué. Pero igual, ni bajas ni altas temperaturas nosotros no lo soportamos, tenemos un límite. ¿Ya? Sí, y aunque te contaré, Emily, que 5 grados Celsius no es tan bajo, como te dije, podemos soportar temperaturas más bajas, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Has visto esas películas donde hay temperaturas muy bajas y se quedan congelados? Ya, yo pensaba que era mentira, pero no, no es nada mentira. Pero bueno, sigamos. Una pregunta, ¿qué pasa si tú tienes un recipiente y lo calientas? Tienes el balón de gas y agarras, pones tu cocinita y calientas esto. ¿Vivirás para contarlo? ¿Nos contarás tu próxima experiencia? ¿Ya? Explota, ¿sí o no? Explota. Eso es cierto. ¿Sí? Explota. ¿Y por qué? Porque hemos dicho, o mejor, te cambio la pregunta. Si la temperatura sube, ¿qué pasa con la presión? Si la temperatura sube, ¿qué pasa con la presión? Si la temperatura sube, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. O sea, son directamente proporcionales, ¿no? Si la temperatura sube, la presión aumenta.
Y pues acá llega a tal punto que la presión aumenta, 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 aumenta. Y como la presión aumenta, entonces el golpe de las moléculas hacia el recipiente es mayor. Y como es mayor, entonces, uy, esto explota. Bueno, hasta donde lo permite el recipiente, pues, ¿no? Si el recipiente tiene o es de un buen material, resiste, pero llega un punto en el que pues va a sobrepasar la resistencia del material y ahí explota. Por eso es que acá dice también, ¿no? Esto, ¿no? Que a medida que la presión aumenta, la temperatura aumenta y aumenta directamente proporcional. ¿Qué me dices? Incluso mi cocina, mi congelador y dentro de unos días. Sí, eso es muy interesante, Danifer. Lo que tú nos cuentas tiene mucho sentido. Aunque allí no es tanto por los gases, te contaré. En realidad es por los líquidos. El líquido cuando, en especial el agua, cuando se congela, aumenta su volumen. Y eso es lo que ha pasado. Ya te comentaré cuando hagamos estado líquido, ¿sí? Pero no tiene mucho que ver con el estado gaseoso. Pero sí es muy interesante lo que nos acabas de decir. Sí, 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 sí sé qué pasa eso. ¿Ya? Entonces, mira, ahora te contaré que hay un cero absoluto. ¿Qué cosa es el cero absoluto? El cero absoluto, pequeños, es supuestamente, ya, supuestamente cuando no existe movimiento. Nada, nada, nada se mueve. ¿Tú crees que haya un cuerpo que no tenga movimiento alguno? ¿Cómo congelas una cola? ¿La metes al fridge? A ver, no sé si a eso te refieres. Ya, y contesten también a mi pregunta. ¿Tú crees que haya algún cuerpo que no haya, este, ya tú crees que haya, digamos, tú crees que haya acá un cuerpo que no tenga alguno? ¿Crees que hay un cuerpo que no tenga movimiento alguno? Hoy, ¿hay vida? Creo que no hay movimiento detrás de tu pantalla, ¿no? Profe, una vez me dijeron algo, una vez me dijeron, es que estaba preguntando, ya, me estaban preguntando, una vez pregunté esto en un salón. Bueno, en general siempre les pregunto. Pero el salón hubo un chico que me dijo esto, cuando uno muere, profe. Y tenía cierto sentido, ¿ah? Porque, o sea, porque dijo, bueno, cuando uno muere, sí, sí. Pero te contaré que no. En realidad, cuando uno muere, todavía las moléculas o las partículas o las sustancias siguen, digamos, teniendo reacciones. Entonces hay movimiento, ¿ya? Puede ser que sea una temperatura muy baja, por cierto, pero hay. En realidad no hay cuerpo que tenga o que llegue a no tener movimiento alguno. ¿Sabes por qué? Porque el movimiento es inherente a la materia. Para que tenga, es más, el átomo, no sé si te acuerdas, nosotros habíamos dicho que el átomo, sus electrones siempre están en movimiento, ¿ya? Siempre, siempre. Sí, Emily, pero aún no pasará eso, En realidad, los cuerpos, al estar, digamos, en movimiento, ¿ya? Los cuerpos al tener electrones y estos en movimiento tienen algo de temperatura. Puede ser muy baja, pero jamás puede llegar a no moverse. El hecho de no moverse, nada, 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 ni siquiera un electroncito, se le llama cero absoluto. Ya cero absoluto. El cero absoluto es aquel, digamos, estado en el que las partículas no tienen ningún tipo de movimiento. Energía cinética cero. No, hasta los zombies se mueven, si es que existieran. ¿Ya? Hablo de ningún tipo de movimiento, ni siquiera internamente, nada. En realidad no hay cuerpo, no hay cuerpo que mantenga o tenga el cero absoluto. Sí podemos llegar muy cerca al cero absoluto, cerquísima, pero no al cero. Hasta ahorita no se ha llegado al cero absoluto. No se puede, porque va en contra digamos, del concepto de materia.
¿Ya? Listo, vamos a seguir. Ahora sí, por fin, cálculos, procesos restringidos. Son tres, chicos. Ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac. Pero antes de seguir, te doy la conclusión. Esta es la conclusión. Vamos a hacer pavo triste. ¿Cómo es eso? Pavo triste uno, igual a pavo triste 2. ¿Qué es P1? Presión, donde P1 es la presión inicial. Ya, P1 es la presión inicial. P2 es la presión final. P1 es el volumen inicial. P2 es el volumen final. T1 la temperatura inicial y T2 la temperatura final. ¿Estamos? Sí, Emily. El ratón es la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? No, ¿no? Sigo entonces. A ver. Y vas a copiar esto. Pero primero te voy a explicar. No, copia antes que. Pero vas a copiar solo esto. Esto, esto. Y acá le vas a colocar isotérmico, isobárico, isocórico. Isocórico. Ah, solo esto que he señalado, por favor. Temperatura, Joan, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Isobárico. Ahorita vamos a ver, pequeño. Ahorita primero obvio para que te puedas guiar en el examen. Yep. ¿Está? ¿Me avisan? Ya está. Isotérmico, isobárico, isocórico. Es para que den su examen. Para que den su examen más mejor. Ah, N es moles, pequeño. Pequeño. N es moles. Ya, listo. A ver. Miren, babies. Esto de acá. Miren, chicos. Todo surge de esto. Atiéndeme acá. Pavo ratón. Pero puede darse el caso. A ver, primero te cuento cómo se va a dar esto. Esto es cuando de pronto tengo cierto gas,
y está de repente a una presión 1, a una temperatura 1, a un volumen 1. Pero de repente viene Danifer y aumenta la presión, ¿no? Quizás acá estaba por acá, pero Danifer lo empuja, cree que nadie se va a dar cuenta. Y aumenta la presión. Entonces ya no podría estar hablando de la presión 1, sino hablaríamos de otra presión, presión 2. No sé cuánto, pero va a ser diferente. Entonces estamos viendo que ahí hay un cambio. Pero luego viene Emily de pronto y esto está así, digamos, en la hornillita, a cierta temperatura, de repente a 30 grados Celsius, y Danifer dice, no, lo voy a aumentar, nadie se va a dar cuenta. Y lo aumento de repente a 50 grados Celsius. Así lo aumenta a 32 grados Celsius, ¿ya? Ya, entonces hablamos de una temperatura 1, que era 30, y una temperatura 2, es 32. Nuevamente es un cambio. ¿Ya? Luego viene Alexis y de repente dice, no, 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 ahora le voy a cambiar de recipiente, otro volumen que sea la mitad nomás de volumen. Entonces acá si el volumen era 2 litros, acá el volumen 2 es 1 litro. Nuevamente, otro cambio. Chicos, cuando ocurre eso, cuando tengo un gas y lo estoy sometiendo a cambios, voy a aplicar pavo triste 1 igual a pavo triste 2. ¿Sí? Pero a ver, hasta ahí estamos claros cuándo van a usar pavo triste, cuando hay cambios o procesos. Y tiene que ser el mismo gas. ¿Sí? Hasta ahí está claro cuándo van a usar pavo triste. ¿Sí? Obviamente tiene que ser en estado gaseoso, pues, ¿no? No vas a hacer pavo triste en estado líquido. Muy bien, Dueña. Pero puede darse el caso, ¿ya? Puede darse el caso de que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿ya? Que la presión 1 es igual a la presión 2. Puede darse el caso de que el volumen 1 es igual al volumen 2. Y puede darse el caso que temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, viendo eso, mira, cuando es que la temperatura 1 es igual a la temperatura, por ejemplo, ¿no? Si es 100 grados, si es 100 Kelvin y esto es 100 Kelvin, ya fue, se va y se va, pues, ¿no? Y te queda así. Pavo igual a pavo. ¿Qué es constante? La temperatura, y estos son las moles, ojo, moles. Por eso se le dice que es un proceso isotérmico, térmico, igual temperatura. Puede darse el caso de que la presión sea constante. Si la presión es constante, entonces mira, se va y te queda vete. A este proceso le llamamos isobárico, cuando la presión es constante. Dícese constante que es el mismo valor, ¿no? Y si el volumen es el que se va, porque es constante, se simplifica, entonces queda pato 1 igual a pato 2. Isocórico, cuando el volumen es constante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice? Ok, no entendí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta allí? Listo. Entonces vamos a ver cada uno. Ejemplitos también. La primera es la ley de Boyle. ¿Qué observas acá? Mira el dibujito. ¿Qué es constante? La temperatura. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Y la presión y el volumen cómo son? Esta gráfica es una gráfica de inversamente proporcional. Y acá tienes, pues, ¿no? PV igual a PV. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que la temperatura no cambia y es un proceso isotérmico. ¿Estamos? Siguiente. A ver, acá que se mantiene constante. Voy a
Listo. Ahí que se mantenía constante. Exacto, la presión. ¿Y qué cosa es el volumen y la temperatura? Directamente proporcionales, ¿no? Ya directamente proporcionales. Ya directamente proporcionales. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Listo. Y la última, por si acaso, eso se llama el proceso isobárico y el de Gay-Lussac. ¿Qué cosa es constante? Esto. ¿Ya? Listo, vamos a hacer problemitas. Si no hay preguntas, nada, sí, sí, Gay-Lussac, sí. Ajá, ya, listo, sigo. Vamos a hacer ejemplos. A ver, por acá. Se calienta un gas desde 27 grados Celsius hasta 87 grados Celsius. Miren, hay un cambio, ¿ya? Hay un cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer allí? ¿Qué debo hacer allí? Cuando hay cambios y es un gas. No. Ah, bueno, sí. En realidad sí, sí tienes que hacer eso también. Pero también puedo usar ¿qué cosa? Pavo triste. Y sí, milagro, sí. Ahora mira, dice, se calienta un gas de 27 hasta 87. Entonces mira, la temperatura inicial es 27 y la temperatura final es 87. Antes de seguir, como bien dijo Milagros, hay que pasarlo a Kelvin. ¿Qué hay que hacer? Sumarle 273 y acá sumarle 273. ¿Cuánto es esto? Esto es 300 Kelvin. ¿Cuánto es esto? Esto es 360 Kelvin. Cuando tú reemplaces acá la temperatura, sí o sí tiene que estar en Kelvin, jamás en Celsius, ni siquiera en Fahrenheit. ¿Ya? Sí, por favor, jamás en Celsius. Ahora te dicen, ¿en qué porcentaje debería aumentarse la presión para que el volumen no varíe? O sea, tú y tú eres igual. Por lo tanto, fuiste y fuiste. Ahora, pero quiero saber el porcentaje en el que la presión varía. Entonces, chicos, miren, cuando trabajan con porcentajes, su profesor les ha dicho, bueno, o si no, yo prefiero trabajar así, mira, al inicio le pongo 100p para que me dé la respuesta directa. Eso solamente si es que trabajamos con porcentajes. ¿Alguna pregunta acá de por qué le estoy colocando 100? Habla ahora. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Por qué le estoy colocando 100? Habla ahora o calla para siempre. ¿Sí? Genial. Listo.
Entonces voy a reemplazar acá. La presión 1, entonces sería 100p. La temperatura 1 sería 300. La presión 2 es lo que quiero hallar. Y la temperatura 2 sería 360. Bueno, ahí todo está para simplificar. Te vas 1 a 3 y tercias 120. Entonces la presión 2 pequeños es 120p, porque está en función de p, ¿no? Pero esa no es la pregunta, o esa no es la respuesta. Te dicen qué porcentaje varía, aumentarse incluso, ¿no? Ah, ya, mira, al inicio era 100p, ahora es 120p. Aumenta, aumenta en 20p. Entonces, como bien dice su compañera, en 20%. ¿Alguna pregunta allí? Listo, sigamos entonces. Vamos a ver. ¿Qué significa proceso isotérmico? ¿Qué significa proceso isotérmico? Que la temperatura es la constante. La temperatura es constante. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Dice, ¿en cuántas veces aumenta la presión final de un proceso isotérmico? O sea, tú te vas y tú te vas. Si el volumen de 10 litros de hidrógeno, si el volumen de 10 litros de hidrógeno a 3.8 por 10 a la 3 milímetros de mercurio, dice, si el volumen de hidrógeno a esta presión se reduce a la quinta parte, entonces que esto sea 2 litros, porque dice que se reduce a la quinta parte. Exacto, Emily. Todo se reduce a pavo ratón, solamente que en este caso fuiste y fuiste. Queda pavo igual a pavo. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? Sale. Ojo que, a ver, un favor, a ver, sigan, sí. Están haciendo, ¿no? ¿Cuánto sale, ah? Genial. Excelente respuesta. Hoy, ¿cuánto sale? Cero. A ver, pequeños, ¿están operando? Me parece. No necesitan operar, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque dicen cuántas veces aumenta la presión. En vez de operar, ¿por qué no le pones a este P? Ya, yo sé que es 3. A ver, yo sé que esto es 3,8 por 10 a la 3. Ya, pero vamos a colocarle P, o sea que P es igual a 3,8 por 10 a la 3. Yo quiero saber en cuánto aumenta, en cuántas veces aumenta X. Entonces acá, presión 1 que sea P, volumen 1 es 10.
Presión 2 es lo que quiero hallar y el volumen 2 es 2. Entonces, la presión 2 sería 5P. Ya pues chicos, si esto es 5P, era P al inicio, ahora es 5P al final. ¿En cuántas veces aumentó? No, no, no. Dice, ¿en cuántas veces aumentó? Si te preguntara, ¿a cuánto? Ahora sí. ¿En cuánto aumentó ya? ¿En cuántas veces aumentó? Aumentó en 4. Aumentó en 4. Profe, es que yo lo estaba haciendo, yo estaba sacando cuánto era P2 y de ahí, igual te va a salir, pero ya viste que te demora un montón, porque hasta que yo explicara no te salía todavía. Entonces como que ahí demora. Y eso sí lo han hecho en RM o en aritmética, en cualquiera de esos dos cursos deben haber utilizado eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Listo. Y vamos a hacer uno más. A ver, acá. El volumen de un gas varía de 300 a 500 litros. Ah, ya. 300 a 500 litros. Uy, ya con eso ya sé que puedo aplicar pavo triste. Cuando su temperatura varía de 27 a 127, entonces acá es 27 a 127. 27 más 273, ¿cuánto es esto? 300. 127 más 273, ¿cuánto es esto? 400. ¿No? Listo, dice, ¿en qué porcentaje disminuye la presión? Bueno, vamos a ver. Acá, cuando es porcentaje, recuérdale que acá debes colocarle 100. Solamente cuando es porcentaje, siempre. Y esto es lo que no sé. Entonces, presión 1, acá 100P. Volumen 1, 300. Temperatura 1, 300. Presión 2 es lo que quieres hallar. El volumen 2 es 500. Y la temperatura 2 es 400. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto sale eso? A ver, muy... ¿Cuánto sale? Oye, listo. Muy bien, chicos. A ver, van a dar su examen. Ya, claro, es 80%, pero te preguntan, esa no es la respuesta, ojo, tengan cuidado. No te preguntan en cuánto queda, sino te preguntan en cuánto disminuye. Entonces disminuye en 20, porque era 100, pues, ¿no? Ahora es 80, disminuye en 20. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, a ver, van a dar su examen. 10 minutos pequeños. Tenlo a ver qué tal les va. Dejarlo acá con las fórmulas, ¿ya?
pequeños seres, por lo que he visto, les ha ido bastante bien. ¿Ya ven? Yo les dije que hoy no iban a sufrir, pero me faltan un montón, ¿no? A ver, 1 minuto para cerrar, porfa. Listo. Ahí lo vamos a cerrar. Ya, chicos, lo voy a dejar ahí porque ya recién me están mandando bastante. A ver, lo voy a dejar ahí hasta las 11:15, ¿ya? Para que no se estresen. A ver, mientras voy a hacer un ejercicio por acá. Para que lo vayas dando, mutéame en todo caso y ya para que lo des tranquilo. ¿Ya? A ver, dice por acá. En un proceso isocórico, ya, como es isocórico, entonces esto y esto es igual, ¿no? De un gas te dice que es 6,06 por 10 a la 5 pascales. Ya, eso tiene que ver con la presión. Esto es presión. Entonces acá es 6,06 por 10 a la 5 pascales. Y 600 Kelvin. Acá ya no tienes que convertir nada porque esto ya está en Kelvin. ¿Cuál será la presión final en milímetros de mercurio? Ojo, en milímetros de mercurio, si la temperatura se disminuye hasta, no te dice en, te dice hasta, ¿ya? Hasta -73 °C. O sea, ahí es su temperatura final. Pequeños, esto hay que sumarle 273. Y bueno, te va a salir 200 Kelvin, ¿no? Sé que ahora debo aplicar pavo triste, ¿no? Porque es un gas y está habiendo proceso, ha habido un cambio. Pero antes de que, digamos, de que empieces a reemplazar, ten en cuenta que la presión te la están pidiendo en milímetros de mercurio. Y para que tú puedas tener la presión en milímetros de mercurio, es mejor de una vez cambiarle esto. O sea, sabes que la presión 1 es 6,06 por 10 a la 5 pascales. Entonces lo vas a cambiar. Quiero que se vaya a pascales y quiero tener milímetros de mercurio. Para ello, yo te hice anotar algo. ¿Cuánto es la equivalencia entre pascales y milímetros de mercurio? A ver, pues a ver si han anotado. No, milímetros de mercurio y pascales, ¿ah? Milímetros de mercurio y pascales. 760 milímetros de mercurio, pero con pascales, ¿cuál es la conversión? Ahora sí. Ujú. Ya, mira, es 101,325 pascales. Pero le vamos a dar la forma, ¿te parece? ¿Cómo así? Porque acá aparece con 10 a la 5. Esto es notación científica. Le vamos a dar la forma para que nos sea más fácil. Entonces, ¿cómo le damos la forma? Mira, corremos la coma. Acá está la coma, ¿no? Un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro, cinco. Esto es equivalente a
325 por 10 a la 5 porque he corrido 5 espacios pascales. ¿Ya? Porque he corrido 5 espacios pascales, ¿no? Acá hay 5 espacios, entonces por eso es que acá le pongo 10 a la 5. Entonces acá sería, y mira, redondeando solamente a dos decimales, sería 101 por 10 a las 5 pascales y estos 760 milímetros de mercurio. Chicos, ¿se ha entendido esta conversión? ¿Alguna pregunta con esta conversión? ¿Todo bien allí? Ya, listo. Entonces ahí nomás, esto se va, queda 6 a 1 y no lo multipliques, ¿ah? Mira, vamos a colocarla acá. La presión 1 sería 7 por 760, ¿no? Esta es la presión 1. Ay, 7. 6, perdón, 6. Se me fue, se me chispoteó. 6. 6 por 760. Es este 6 por este 760, ¿no? Volumen 1 no, pues ya es este constante. 600 Kelvin. Presión 2 es lo que quiero hallar. Y ahora sí con seguridad lo voy a tener en milímetros de mercurio. Y acá es 200, ¿no? Entonces acá es 1 a 100. 1 a 2, y por acá la presión 2 sería 760 por 2, que sería 1520. No sé si están de acuerdo conmigo allí. Ah, ya. Les decía que acá, bueno, primero vamos a terminar esta partecita, ¿ya? 1520. Esos 1520, voy a las claves y no hay. Está en notación científica. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiarle a notación científica? Corremos la comita por acá. Acá está la coma. 1, 2, 3. Voy a correr 3 espacios, entonces esto sería 1,520 por 10 a la 3. Y eso sería esto de acá. ¿Ya? Exacto. Ah, ya entendí. Sí, es correr la coma nomás. Es correr la coma. Es por notación científica y lo redondeo solo a dos decimales. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta acá, chicos? No. Ya, si no hay preguntas, a ver,